Aquí está. Listo, y vamos a comenzar. Bueno, bienvenidos todos. Voy a comenzar con algunas ideas que estoy poniendo sobre la mesa para que podamos discutir. Si alguien tiene algo que quiera precisar algo, interrumpa sin ningún problema o esperamos al final para tener una discusión de las ideas que se vayan virtiendo, ¿no? Entonces, aquí la discusión es abierta, cualquiera puede opinar. La idea es que nos queden claros estos tres conceptos que vamos a revisar el día de hoy: ideologías políticas, democracia y Estado de Derecho. Vamos avanzando. Vamos a comenzar con el primer tema, las ideologías políticas. A mí me gusta comenzar con la definición, para estar todos en la misma página y no tener dudas de a qué nos referimos. Entiendo por ideología lo siguiente, que es el conjunto de ideas fundamentales que caracterizan al pensamiento de una persona, estoy tapando, colectiva o época en un movimiento cultural, religioso, político, etc. Y he resaltado esto de ideas fundamentales, porque a veces nosotros solo captamos la idea fundamental. Por ejemplo, el mercado es bueno. Estoy dando una idea cualquiera, al margen de lo que opinemos. El mercado es bueno, pero ni siquiera entendemos por qué es bueno. Y tú chapas a un empresario cualquiera en el Perú, y lo más probable es que no tiene ni idea de por qué el mercado es bueno. Pero él dice el mercado es bueno. Las ideas fundamentales, en política a veces somos como las religiosas. No le haces doble clic, no profundizas. Entonces, la crees nomás. El problema es que cuando la crees nomás, no sabes explicarla, no sabes sustentarla. Y se vuelve un dogma. El problema cuando una idea se vuelve dogma es que tú hasta puedes matar por esa idea, pero no tienes ni idea de por qué, de cuál es el sustento, cómo se amarra con lo demás, con toda una estructura armada. Eso es lo que vamos a empezar a ver ahora. ¿Qué ideologías hay? Lo que les voy a presentar es un resumen de todas las ideologías que tenemos en el espectro político. Esto aplica para cualquier país, menos en Corea del Norte, que ahí sí es un solo espectro. La primera barra para clasificar las ideologías políticas es la libertad económica. Hacia la derecha vas a encontrar mayor libertad, las ideologías con mayor libertad económica. Hacia la izquierda, las ideologías que te ofrecen o que buscan menos libertad económica, es decir, más intervención del Estado. Porque si hay Estado, el mercado ya no funciona. Y si el mercado funciona, es que el Estado ya no interviene. De ahí va, ¿no? ¿Cómo interviene el Estado? Interviene la economía con empresas públicas, con impuestos, con aranceles, con subsidios, con trámites, con permisos. Entonces, las ideologías que buscan menos libertad económica van a tener empresas públicas, van a tener subsidios, trámites, permisos y todas las trabas que se puedan. Las más liberales tienen menos de eso. Por ejemplo, en un país más liberal, tú constituyes una empresa formal en horas. En un país menos liberal, como el Perú, el trámite de constituir una empresa te puede tomar días o meses, dependiendo del rubro, el giro y todo eso, ¿no? Entonces, esta barra es la libertad económica. Hacia la izquierda, menos, hacia la derecha, más. Luego tenemos las libertades personales. Voy a mover esto de aquí para acá. Ya está. Las libertades personales, ¿qué cosa vienen a ser? Son aquellas cosas que la sociedad permite y estas ideologías permiten a sus integrantes. Las libertades pueden ser el uso de drogas, el aborto, la unión civil, la eutanasia, la libertad de expresión, si es irrestricta o no, la libertad de culto, de tránsito, de adopción, en fin. Son todas las libertades sociales, digamos, que tiene la persona para ejercer, para vivir como desee. En una sociedad con menos libertades, vamos a ver acá, tenemos sociedades con menos libertades, a las que llamaremos más conservadoras, y otras más liberales, que te permiten hacer prácticamente todo esto. En la parte económica, en el lado izquierdo tienes a los que son más intervencionistas, en el lado izquierdo, y más liberales hacia la derecha. No sé si todos tienen claro este espectro. Y aquí vamos a ir ubicando todas las ideologías. ¿Ok? Mi intención aquí no es decir este es mejor, este es peor, este es mala. Simplemente trato de describirlas en función de estos dos ejes, libertad económica y libertades personales. Ya cada uno se ubicará donde se sienta mejor. En el extremo aquí
tenemos a los que se denominan libertarios, que buscan la libertad, la autodeterminación de las personas. Es más, en el extremo, aquí en la puntita, están los anarcocapitalistas, que creen que no debería haber Estado. Todo es libertad, libre criterio de las personas. En el extremo, ¿no? Arnaldo, discúlpame, me parece, ahorita veo en pantalla un cuadrito que dice libertarios, pero es el único que veo. Pero Sí, estás mencionando de otro, pero no se nota, no sé si es allá. un tema de la... Lo que quería comentarles es que los libertarios, No, no, o en sea, el... me refiero a que no se ven las imágenes, o en tu presentación. Va a ir apareciendo, Ah, ok, Martín. ok, ya, listo, Ujú. listo, ok. Sí, los libertarios son aquellos que buscan poca intervención, poca o nula intervención estatal en el mercado y mucha libertad en temas personales, libre consumo de drogas, libertad de unión civil, eutanasia y las demás libertades de aquí. Luego tenemos a los que se denominan paleolibertarios, que son aquellos que buscan libertad económica, pero son conservadores en cuanto a las tradiciones. O sea, un paleolibertario no te va a permitir unión civil, por ejemplo, ¿no? En una sociedad paleolibertaria, los gays no se pueden casar, ni heredar, ni nada de eso. Hay libertad de culto restringida. Normalmente en una sociedad paleolibertaria hay un credo imperante, ¿no? Pero en temas económicos sí son bastante liberales. Luego vienen los progresistas, ¿no? Los progresistas son aquellos que buscan una intervención del Estado. Siempre tú vas a reconocer un progresista porque en sus planes de gobierno, como el Partido Morado acá en el Perú, propone, o sea, ellos a veces se definen de centro, pero si tú ves su propuesta económica, su propuesta en el relativo al económico, ellos siempre lo solucionan con el Estado. El Estado debería hacer esto, el Estado debería incentivar esto, el Estado debería promover esto, o incluso permiten que el Estado intervenga con empresas públicas en algunos sectores. Buscan bastantes subsidios. Y son normalmente bastante liberales aquí. Es lo que les denominan también los progres o caviares, ¿no? Luego están los mercantilistas. Los mercantilistas son normalmente muy conservadores en sus prácticas morales, pero en su libertad económica, ellos les gusta la intervención del Estado, pero sobre todo para defender le gusta la intervención del Estado para defender sus beneficios, ¿no? Entonces, un mercantilista típico tiene un monopolio o un oligopolio que depende del Estado para que no entre competencia y le arruine el negocio. De eso se trata. Entonces, los mercantilistas son aquellos que se unen al Estado, necesitan al Estado como herramienta, como gran gendarme, ¿no? Como gran policía que evita que entren, que pierda su beneficio, su monopolio o oligopolio que pueda tener, ¿no? Mediante esto que hay acá, subsidios, aranceles, trámites. El Perú tradicionalmente es mercantilista. Lo que llamamos derecha, entre comillas, suele ser los libertarios, más paleolibertarios, más mercantilistas. Le llaman derecha, pero en realidad son conceptos distintos. Mientras los libertarios no quieren al Estado metido en la economía, los mercantilistas sí necesitan al Estado metido en la economía, ¿no? Es diferente el enfoque. Luego tienes a los socialistas. Ya, aquí buscan total, cuanto más a la izquierda te vayas, vas a ver el manifiesto comunista, en sus 10 ítems, lo que te propone es que el Estado debería ser dueño de los medios de producción, ¿no? Ahí la propiedad privada sí se permite, pero, o sea, tú puedes ser dueño de tu celular, tú puedes ser dueño de tu, ¿no? de tu bicicleta, pero de un medio de producción, no. ¿Qué cosa es un medio de producción? Ya eso depende del Estado. Entonces, si tu celular se vuelve un medio de producción, también te lo podrían confiscar. Porque en su concepción, y eso lo veremos más adelante cuando analicemos lo que es el socialismo, en su concepción del mundo, lo que genera riqueza es la plusvalía. Por lo tanto, la única forma de que el Estado confisque esa plusvalía y la reparta es siendo dueño de los medios de producción, ¿no? Y ellos creen eso, así no se cumple en la práctica, pero lo siguen creyendo.
Y finalmente, tenemos al otro grupo, que son los fascistas, ¿no? Que ellos no buscan, la libertad económica en realidad casi no existe en este grupo, y son muy conservadores en cuanto a la ética, a la moral. ¿No? Aquí encontramos a los nacionalistas y varias versiones indigenistas, los marxistas más radicales también se encuentran por aquí, ¿no? Que todo dentro del Estado, nada contra el Estado y nada fuera del Estado. Esto fue un dicho de Benito Mussolini, que sigue vigente hoy en algunos ¿cómo se llama? Países, ¿no? Que aplican esta ideología. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda, consulta. Sí, por favor, lo escribí en el chat. No sé si podrías rápidamente mencionar un país por cada ideología para tener en claro cómo, ¿no? Cómo la cosa va por ese camino, ¿no? O sea, no sé si podrías, o hay países que realmente están en los diferentes colores actualmente. A ver, en el extremo izquierdo, aquí encuentras a Corea del Norte, Cuba, ¿no? Las dictaduras más duras, ¿no? China tiene un híbrido hacia el naranja, porque China, acuérdate que el Estado es dueño de todo, entonces tú puedes ser como a Jack Ma, no sé si saben quién es Jack Ma, es el dueño de Alibaba, ¿no? Que es el equivalente a Amazon, pero en China, el hombre es multimillonario, todo, pero al pata se le ocurre hablar en contra del Estado y desaparece 2 meses y viene medio electrocutado, después vuelve a aparecer. Entonces, digamos, China parece naranja, pero es por acá, ¿no? En el Perú, por ejemplo, si nos vamos a los candidatos políticos, mercantilistas son Acción Popular, perdón, Acción no, Fuerza Popular, mercantilistas encuentras a Porky, puedes encontrarlo en Palo Libertario, o mercantilista, incluso si tú ves el plan de gobierno de renovación popular, tú vas a encontrar un montón de medidas que el Estado lo tiene que hacer, el Estado lo tiene que hacer. Entonces, cuando el Estado es el gran ejecutor de tus cosas, no estás en esta franja, estás en la franja del centro. ¿De acuerdo? Otra vez, otro punto también, a propósito de mencionar países, podría ser que dentro de los países libertarios, por ejemplo, podrías encontrar a Singapur, ¿no? O a Hong Kong antes de la adhesión a China. Eran países, justamente el economista Milton Friedman usó a Hong Kong como ejemplo de un país donde hay libertad económica total, ¿no? Y bueno, y libertad individual, ¿no? Porque iba más o menos por ahí. Como ejemplo de paleolibertario, o sea, complementando a todo lo que ha dicho Arnaldo, uno podría ver, por ejemplo, Polonia. En Polonia es obviamente terminada la época soviética, Polonia tuvo una gran apertura de mercado, gran apertura económica, o sea, ¿no? Y producto de eso ha tenido un crecimiento sostenido del 6% desde 1990. Pero son bastante conservadores, son bastante católicos. Pero son, o sea, creo que porcentualmente hablando es el país más católico del mundo, y no cualquier católico, no es como el católico de acá del Perú, que Semana Santa es Semana Tranca, ¿no? Ellos son católicos duros, ¿no? Entonces, por ahí, ¿no? Países mercantilistas, de hecho, por país ejemplo, ahora que menciona Polonia, que tiene un gran crecimiento y todo eso, la inmigración africana que ha invadido Europa, en Polonia no ha entrado, ellos no permitieron, son muy tradicionalistas, momentito, aguántate, tú no vienes para acá. Mientras exacto. Francia, España están, o sea, que invadidos, ¿no? O sea, Hitler se resucita y ve la selección alemana de fútbol y se vuelve a morir. Claro. Veces. Claro. Exacto. Entonces, de países mercantilistas uno podría tomar cualquier ejemplo en Latinoamérica, realmente. Perú, sí, Perú es México, tal cual. Cualquier país latino, ¿no? Países progresistas. Europa, Francia. Europa, Canadá también, ¿no? O sea, cosa curiosa, es que muchos de los países europeos o sea, tuvieron el éxito, su éxito económico debido a las ideas de libertad, o sea, libertad económica, y es ahora que están tornando a las ideas de intervencionismo, asistencialismo.
O sea, si tú ves las economías europeas hasta los 90s, las vas a encontrar en la zona amarilla, pero ya ahorita son morados. O sea, el Estado cada vez gana un protagonismo. El extremo del protagonismo, por ejemplo, está en Francia, donde hay una tasa de impuestos del 60%. O sea, tú trabajas 3 semanas del mes para pagarle al gobierno. Eres prácticamente esclavo del fisco francés. Y ellos reciben el dinero y ellos reasignan y todo, ¿no? Entonces, libertario, Nueva Zelanda también es un ejemplo. Johan, ¿querías hacer una pregunta? Sí, dos preguntas. Israel y Uruguay, ¿en qué color cómo se sitúan? Y la segunda pregunta, no sé en qué país, creo que era Francia, por tener 2 televisores te subían el impuesto, por un tercer televisor te subían el impuesto. Creo que era así. No, nunca había escuchado eso de los impuestos por los televisores. Israel, a ver, Israel es una situación particular, porque Israel es un estado en guerra. Entonces ahí hay mucho control estatal, ¿no? Pero el Estado, como está en guerra, se apoya también en los privados para desarrollar, por ejemplo, su sistema de defensa. Esto fue un ministerio dirigiendo iniciativas privadas. Es un híbrido particular, pero Israel yo no lo metería aquí porque es un estado distinto a los que somos los demás. La prueba de eso fue en la vacunación. Israel compró vacunas, compró primero, compró caro, no importa, pero compró, lo puso en línea y en mes y medio tuvo vacunada a toda su población. Nadie puede hacer eso en un país libre, ¿no? Porque te vienen los antivacunas. Es cierto eso que menciona Arnaldo. Por ejemplo, aún el país con la mayor libertad del mundo, en un estado de guerra, justamente o sea, es una situación excepcional. Bueno, el caso de Israel es que, como menciona Arnaldo, vive en ese estado de excepcionalidad de manera permanente. Los últimos 5.000 años, creo, ¿no? No me acuerdo bien desde cuándo. Claro, entonces es bien complicado clasificar a Israel, ¿no? O sea, se pueden dar ciertos datos, ¿no? Como por ejemplo, hasta el anterior primer ministro de Israel, que era Benjamín Netanyahu, tuvo una gran apertura económica. Antes Israel era más intervencionista, era más, tenía más de corte socialista. Con Benjamín Netanyahu tuvo apertura económica, pero está lo que dice Arnaldo, que es un estado en guerra, al fin y al cabo. Sí, es particular. Yo lo tomaría con pinza antes de compararlo a los otros países. ¿Ok? Vamos avanzando. Entonces, estos son los esquemas. Y lo que pasa es que nosotros, producto de nuestra experiencia, de nuestra cultura, de nuestra casa, de un montón de factores, ahí algunos hablan incluso una inclinación genética a irte más hacia un lado que para el otro. Eso no está probado, pero he leído de eso también. Entonces, si en cada país tú vas a tener grupitos de gente de cada uno de estos colores, ¿no? ¿Cómo hacemos para vivir sin matarnos? ¿Cómo hacemos para ponernos de acuerdo sin matarnos, no? Entonces, porque, por ejemplo, si Martín es libertario, Álvaro es progresista, yo soy mercantilista, cada uno de nosotros va a querer imponer su visión. ¿Cómo hacemos para poder convivir tranquilos? La mejor herramienta que se conoce es la democracia. No es que la democracia sea perfecta, es la mejor que se conoce, porque la alternativa es que alguno de ellos tome el poder y le impone su visión del mundo al resto. O sea, una dictadura o una monarquía, ¿no? Entonces, como eso no es lo óptimo, porque siempre va a haber un grupo que sufra y que tarde o temprano se va a rebelar, es por eso que la democracia es hasta hoy el menos malo de los sistemas que se conocen. ¿Qué cosa es democracia? Según la definición formal, es el sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo. Pueblo, esta palabra tan usada últimamente en nuestras elecciones. El problema aquí es, define pueblo, pues. ¿Quién es pueblo? ¿No? Entonces, los iguales a mí, los que viven conmigo, mi región, mi ciudad, ¿quién es pueblo? Ese es el problema, ahí donde los políticos nos cuelan los trucos. ¿Quién es pueblo? Y sobre todo, ¿quién es no pueblo? Porque cuando tú hablas del pueblo, también hablas hay algunos que no son del pueblo. ¿Y esos no pueblos son peruanos o no son peruanos? ¿Tienen derecho o no tienen derecho? Esta definición no es completa. Reconoce
y respeta los valores como valores esenciales de la libertad, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Esto, por ejemplo, suena bonito, parece que es verdad, pero por ejemplo, cuando tú estableces cuotas, ya no hay igualdad ante la ley. Hay discriminación, positiva o como quieras, pero hay discriminación. Una cuota es una, por ejemplo, si en esta reunión somos todos hombres, me parece, ya, pero si tú obligas a que tenga que haber una mujer en cada reunión, ya no somos iguales, pues, ya la mujer tiene una prerrogativa que el hombre no tiene, ¿no? Entonces las cuotas, por ejemplo, coinciden con esta visión de democracia. Más adelante vamos a discutirlo un poquito más. Esta es una frase que todos deben haber escuchado. La voz del pueblo es la voz de Dios, ¿no? Es una frase muy, muy repetida, pero yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, Donald Trump, todos deben conocer la gestión que hizo, o sea, el pata es un hablador, o sea, se va de boca todo el tiempo, es un impertinente, no es político, no es un, a ver, Dios no le ha elegido ni hablar, si quieres verlo así. Por ejemplo, aquí, Pedro Castillo, se habla de que la democracia es la voluntad general. ¿Es verdad que es la voluntad general? Miremos los datos. Estos son los datos que están aquí está la página de elecciones generales, cualquiera de ustedes puede entrar a verificar. Tienes que, en la segunda vuelta, estos son los resultados de segunda vuelta. Por el lápiz, votó el 34%, por Fuerza Popular, el otro 34%, la diferencia acá son 40.000 votos. Ausentes, blancos y nulos, son 7 millones, o sea, ni siquiera la mayoría. Si quieres verlo así, 16 millones de peruanos no votaron por Pedro Castillo. 2/3 de peruanos no votaron por él. ¿Podemos hablar de voluntad general? Entonces, vamos a ir definiendo algunos conceptos de lo que es democracia y de lo que no es. En esta columna de la izquierda voy a poner lo que no es democracia y aquí lo que sí es, para que vayamos precisando. La voz de Dios, no. Es un mecanismo imperfecto para tomar decisiones grupales. O sea, como sociedad, hemos visto, estamos divididos en varios grupos. Si quieres verlo así, estamos divididos en varias tribus. Y la única forma de ponernos de acuerdo, que no sea a balazos, es votando. Y es un mecanismo imperfecto, ¿me entiendes? Porque es, o sea, se da en un momento dado y no con toda la gente suficientemente informada. Lo que no es el convencimiento de la gente. Lo que busca hacer la democracia es el acatamiento pacífico. Si todos respetamos la regla, se acata pacíficamente. No necesariamente hay convencimiento, porque aquí la mayoría, ¿me entiendes?, se impone a una minoría. Entonces la minoría puede seguir pensando distinto, solamente que el tiempo, la democracia hace que a veces hay un gobierno distinto a lo que tú piensas. Un grupo, un color distinto al tuyo, es el que estaría tomando las decisiones. La voluntad del pueblo. En realidad esta es una frase bastante engañosa, hablar de voluntad del pueblo, porque el pueblo no es un ente que ande por ahí al que tú le puedes preguntar algo. En realidad, el que gana son las coincidencias en un momento dado de las preferencias individuales divergentes. ¿A qué me refiero? Por Pedro Castillo ganó gente que lo veía genuinamente como el mejor candidato, esos habrán sido unos cuantos, pero también habían otros que votaron por él porque no era Keiko, ¿no? Entonces, no puedes hablar de la voluntad del pueblo, porque en el pueblo tú tienes a un religioso y un ateo, ¿no? Los dos son parte del pueblo, los dos son peruanos, y si los dos votan por Pedro Castillo, lo harán por motivos distintos. Coincide su intención, pero eso no significa que sea la voluntad de ellos. Cada uno tiene su voluntad distinta. Un vegetariano y un carnívoro. Y así, vas a encontrar gentes distintas que coinciden y apoyan a uno en ese momento. Porque si la elección era un mes después o un mes antes, hubiera sido otro los jugadores en la segunda vuelta. Así la democracia. El bien común tampoco es exacto. Con la democracia no es que se encuentre el bien común. Como hemos visto, 2/3 del Perú no votó por Pedro Castillo. Es la implantación del bien común más votado. O sea, el grupo, ¿me entiendes?, que obtuvo más votos de los que fueron a votar, porque son la regla de juego, ¿no?
de los que fueron a votar, el grupo más votado es el que se impone. No es una mayoría incuestionable, por supuesto que no, la minoría siempre se puede objetar las cosas, son mayorías arbitrariamente definidas. Como hemos visto en esta elección, en el Perú las reglas de juego son que los votos blancos, nulos y los que no van a votar, se quitan, y se elige al mejor entre lo que queda. Estados Unidos tiene otro sistema en el que ellos escogen delegados y los delegados votan por otros, es como una democracia indirecta. Y a veces pasa, como pasó con Trump, que Trump fue el más votado por los delegados, pero era el menos preferido a nivel de gente. Así son sus reglas de juego y terminó en ese presidente. Nuestras reglas de juego son distintas y terminó con Pedro de presidente. No es, la democracia son preferencias racionales e informadas, para nada. Son preferencias del momento, usualmente insuficientemente informadas. Y ojo, que esto no solo pasa en el Perú. En Google, eso lo leí hace un tiempo, luego del Brexit, la semana siguiente del Brexit, en Inglaterra, la gente entró mayoritariamente a ver qué cosa era el Brexit, no entendía. Fueron a votar, pero no entendían qué era Brexit. Lo empezaron a analizar después de las elecciones. O sea, nosotros no somos los únicos que hacemos esas cosas. La gente no está suficientemente informada. Probablemente si Pedro Castillo, estoy suponiendo, él alcanzaba el primer lugar de las preferencias unas semanas antes de las elecciones, la prensa hubiera sacado los anticuchos que habían y probablemente las preferencias populares se hubieran ido para otro candidato, como ha ido pasando. El Escano estuvo muchas semanas arriba, Forsyth estuvo muchas semanas arriba, y así. No es que tenga suficientemente informado, sino que es mucho de humor de la gente. Entonces, cuando los humores coinciden, se favorece a uno, se favorece al otro. No suena tan chévere, ¿no? Pero es el mejor mecanismo. La alternativa es que uno se imponga al resto. O sea, la alternativa es una dictadura. Ese es el problema. La democracia es el menos malo de los sistemas que conocemos. Este video, no lo voy a pasar ahora, pero les sugiero que tomen nota. Se llama así, ¿por qué Sócrates desconfiaba de la democracia? Es un resumen de la República de Platón. Entonces el libro se llama La República. En ese libro, que es muy interesante, ahí Platón cuenta varias cosas. Una, de la caverna, de que vamos a hablar más adelante, de cómo a veces cuando tienes una visión sesgada, no entiendes otra cosa del mundo. Y si alguien te viene, como estar en una caverna, si alguien viene del mundo exterior, tú no vas a entender de lo que te está hablando. Y otra cosa que Sócrates hablaba de la democracia, es que él no confía en la democracia porque el populismo siempre era el fin de la democracia. Los populistas terminaban imponiéndose. Entonces, cuando los populistas se imponían, la democracia pues devenía en demagogia, y eso terminaba arruinando la sociedad. ¿Ok? Vamos a avanzar. Entonces, la demagogia viene a ser la corrupción de la democracia. Es aquel en la que el lobo, pues, ofrece cosas que el pueblo quiere, ¿no? Solo para obtener el favor popular, no necesariamente para obtener ¿cómo se llama? El beneficio de las ovejas, sino para obtener el poder. Y una vez con el poder, ya puede devenir en una tiranía. ¿Ok? Entonces la demagogia es como los políticos convencen a la gente para que hagan cosas, ¿no? ¿De acuerdo? Y después, una vez que te convence, te empiezan a cobrar más impuestos. Otra vez, tomamos el ejemplo de Francia. 60% de impuestos, 3 semanas del mes prácticamente dedicados a trabajar para pagarle al Estado y para que el Estado decida por ti. ¿Qué significa eso? Significa que tú pierdes libertad, que es el Estado, por lo tanto, es el político el que decide en qué se va a usar tu plata. El Estado te va a pagar la pensión, cuánto va a ser, el Estado decide qué estudias, qué no estudias, dónde te curas, no te curas. Tú rescindes tu libertad
O sea, dejas parte de tu libertad para que el Estado, para que el político decida por tu... Peligroso, ¿no? Porque cuando te toca a uno, que es un lobo disfrazado de piel de oveja, te fregaste, te van a levantar en peso. De hecho, en el Perú, si tú revisas en los 20 últimos años, los lobos con piel de oveja que han estado gastando en el Perú, han estado comprándote una refinería, ¿no? Que te ha costado, ¿cuánto? 6.000 millones de dólares. Hemos comprado un satélite, un pedazo de fierro que tenemos dando vuelta arriba en el espacio. Hemos hecho unos Juegos Panamericanos lindos, que costaron como 2.000 millones de dólares. Y en fin, podemos ir acumulando cosas, pero al inicio de la pandemia el Perú tenía 100 camas UCI. Eso lo decidió un político. ¿De acuerdo? ¿Por qué lo decide? Porque no, poner más camas no te hace ganar votos, pues, ni comisiones. Entonces, las decisiones se toman por otro lado. Y después le echa la culpa, pues, al modelo, le echa la culpa, busca un montón de culpables, al gobierno anterior, a la mismocracia, ya buscas un culpable que quieras. Pero lo que has hecho es tomar una decisión mala con otro interés. Ese es el problema, que los políticos siempre toman sus decisiones en base a buscar votos, o buscar coimas, o las dos cosas. Entonces, para evitar eso, es que vamos a ver a continuación lo que es el Estado de Derecho. Por ejemplo, esta es una pregunta que me gustaría dejar abierta. Yo soy vecino de La Molina, yo pago mis impuestos y todo. En La Molina, por ejemplo, el municipio está dando cursos de un montón de cosas, ¿no? Tú puedes ver aquí. ¿Es correcto que el municipio entre a brindar cursos? Por ejemplo, yo no demando estos cursos, me los cobran a mí y el político hace campaña con eso. Yo preferiría que me cobren menos impuestos. Esto no es función del municipio, dar cursos, ¿no? O dar clases de baile, o dar... Me explico, eso no debería ser una función del municipio. Yo preferiría que me cobren menos impuestos, pues, no me los subas, manténmelos abajo. Pero el incentivo por otro lado, el otro es decir, yo voy a hacer más cosas, te cobro más, y al cobrarme me quita libertad, porque mi plata, o sea, si me roban mi plata, o me imponen, me quitan el impuesto, es a la fuerza, te quitan algo que tú has ganado con tu esfuerzo. Por eso se llama impuesto. Entonces, yo prefería, en el caso de los árbitros, por ejemplo, que me lo reduzcan antes que me den más servicios que no uso. Y la mayoría de vecinos no usamos esto. Unos pocos sí lo usan. Y los políticos lo usan para aprovechar eso, para ganar más votos. Y yo no sé la calidad de los cursos que dan, ni los talleres, tampoco sé. ¿Me entiendes? O sea, puede estar contratando a alguien ahí, no sabemos. Por ejemplo, esto que fue de la última campaña. No más pobres en un país rico. Aquí, por ejemplo, hay una gran falacia. La gran falacia es esta. En un país rico, los países no son ricos. Ricos son las personas. La riqueza la generan las personas, no el país. Japón no tiene recursos. Suiza no tiene recursos, ¿no? Argentina es riquísimo, pero pobre. Venezuela es riquísimo, pero pobre. Los países no son ricos ni pobres. La gente, cómo se organiza, es lo que hace eso. Entonces, pero una frase bonita es demagogia y vende. Arnaldo, o sea que en esa frase que tú estás mencionando de Castillo, no más pobres en un país rico, en vez de eso podría ser no más pobres en un país con recursos. ¿Qué tal? Lo que pasa Pero es que... claro que pierde también ese gancho, que como tú dices, sí, claro. la Lo que demagogia. pasa es que existe el concepto en la gente de que, pucha, si debajo de tu casa, Martín, hay una montaña de oro, ya eres rico. No, si no haces nada con él, no eres rico. Bolivia, por ejemplo, se acaba de reventar, perdón por el francés, acaba de desperdiciar la mitad de sus recursos de gas, ¿me entiendes? En los últimos 10 años, y no es rico. En 10 años más se va a quedar sin reservas de gas. No están investigando ni nada. ¿Y de qué le sirvió? ¿De tener 20 años de gas barato? Chévere. Y por ahí vi una mano levantada. Sí, disculpa, ¿dónde podemos, en Google de repente, saber los servicios
que debería tener una municipalidad, ya que comentaste de estas cositas de clases, no sé. Entiendo sí y comparto, ¿no? Que una municipalidad tiene claramente, y desconozco, pero yo entiendo o presumo que tiene claramente los servicios que debe ofrecer a la ciudadanía, por los cuales se nos da tributa. Pero ya cuando, digamos, se excede, o bueno, será de gracia del alcalde a acercar otros servicios que no sé si se costean o no se costean, pero ya se sale de su giro, Exacto. ¿no? O sea, la municipalidad tradicionalmente, ¿a qué se tiene que dedicar? A mantener las pistas en buen estado, pistas y veredas y todo eso, a mantener el serenazgo, jardines, y casi eso es todo, ¿va? Y en todo caso, la pregunta más amplia sería qué funciones debe tener el Estado, porque la municipalidad no es más que es parte del Estado, del aparato estatal. Entonces, Mira, creo que allí, claro, sí, sí. Ah, no, bueno, eso, ¿no? O sea, al fin y al cabo, el gobierno central, el gobierno regional, el gobierno municipal, simplemente, sí, o sea, siguen siendo grupos de personas que se organizan el poder, la administración del aparato estatal. Entonces, la pregunta en sí debería ser, ¿qué funciones debe tener el Estado o debe asumir el Estado? Y después, cómo ya posteriormente sería cómo se organiza el Estado para hacer de manera más, utilizar de manera más eficiente los recursos disponibles. Claro, pero hay que recordar de que los gobiernos, o mejor dicho, las municipalidades, es en sí el Estado, por decirlo, una parte del Estado que gobierna para un determinado sector en este caso, ciudadanos, ¿no? Y entonces, y dentro de esas, por así decir, dentro de lo que le compete a la municipalidad, está justamente en el bienestar de sus ciudadanos, o sea, de sus vecinos, ¿no? Y si dentro de eso considera el alcalde que dentro de ese bienestar está hacer este tipo de talleres educativos, o sea, eso está permitido. O sea, la ley lo avala en ese tema. No, Sí Martín, lo hace. estoy de No, no, acuerdo. no. No está en discusión, es legal, sí es legal. Claro. Yo lo que estoy Y cuestionando es... justamente, claro, y para terminar la idea, y justamente por qué se vuelve esto importante en las campañas, ¿no? Porque, por ejemplo, Álvaro, que es ahorita el alcalde de La Molina, prometió que La Molina iba a ser el primer distrito educador, ¿no? Al ver la carencia de esta instrucción, de esta educación por parte del gobierno, entonces las municipalidades pueden aprovechar esto en campaña y justamente como lo hizo Álvaro, y ahora lo está desempeñando, ¿no? Entonces, es un tema ya de que, bueno, no conozco exactamente cuáles son lo que la municipalidad debería abarcar, ¿no? Pero yo considero de que eso está dentro de lo que es el beneficio que las municipalidades pueden dar a sus vecinos, ¿no? Claro, como tú bien mencionaste, no es para todos, pero sin embargo sí ayuda, en este caso, a los que más necesitan, ¿no? Pero yo considero que sí estaría bien, que sí podría ser uno de esos beneficios que la municipalidad El podría problema, dar a sus... Martín, es que cuando es algo que lo haces por ayudar y cuando lo haces por conseguir votos. Claro, ese sí Es que para mí la solución es que no se meten esa vaina. Lo que tiene que hacer es seguridad, pistas, jardines y... Pero hay otra cosa, mira, que el tema de seguridad ciudadana, primero le tiene que, o sea, el tema de seguridad ciudadana es una cuestión de gestión, o sea, en los municipios es una cuestión de gestión. A veces yo veo pues en Facebook que se quejan, pucha, que han robado, ¿qué hace el alcalde y todo? Pero en realidad eso ya no es una función tanto del alcalde, sino de la policía, ¿no? El alcalde está coadyuvando con serenazgo a un tema de mejorar la seguridad ciudadana. Entonces yo creo que se deben de repente mejorar o definir bien hasta qué punto tú como alcalde o municipalidad puedes interferir en la seguridad ciudadana o dejas que el Estado, por medio de la policía, qué sé yo, lo haga, ¿no? O sea, y es por eso que hay como esa carencia, entonces las municipalidades o los alcaldes asumen ese control, ¿no es cierto?
Claro, Eso, Martín, acuérdate, Martín, que las carencias, las necesidades son ilimitadas. Siempre puedes encontrar una. Sí, o sea, eh, claro, Ajá, sí, claro. y ahí nuevamente volvemos a la cuestión de cuáles son las funciones que debe asumir el Estado. Ya Así es. después se ve cómo, o sea, cómo se organiza el Estado para asumir estas funciones. Como, por ejemplo, a ver, un caso así tomado al azar. En Estados Unidos, la seguridad ciudadana está, o sea, está subordinada al gobernador, ¿no? O sea, si mal no recuerdo. O sea, la autoridad política tiene influencias directas sobre la policía. Esa es una forma de organizar, de organización del Estado, que es distinta acá en el Perú, ¿no? Que es cierto que, bueno, en este caso, la seguridad ciudadana bueno, la policía tiene más autonomía en ese sentido. Esas ya son formas del cómo, ¿no? Pero acá la cuestión es, o sea, qué funciones son las que se les tiene que atribuir al Estado. claro. Esa es la principal cuestión. Y por Entonces, ejemplo, ahorita Pedro Castillo está lanzando esta vaina de las rondas campesinas, de las rondas urbanas, ¿no? Con el cuento, o sea, siempre, Martín, se puede encontrar una necesidad que yo los puedo salvar. Y esa es la excusa para esta cosa, por ejemplo, de las rondas urbanas, ha sido usado en Venezuela, en Cuba, para amenazar a la gente. Porque el rondero ciudadano no es alguien, pues, un vecino, no, te están trayendo un rondero aquí que va a ser un policía particular. ¿Me entiendes? O sea, va en contra de las libertades, esa cosa. Entonces, ¿ves cómo, o sea, siempre, con el mejor de las intenciones, buscas cubrir una necesidad, pero uy, abre la puerta. ¿Y sabes cuál es lo peor? Que el Claro. próximo año me suben los arbitrios. No trago, pues, ¿me entiendes? O sea, y ese es el problema que mucha gente no ve. O sea, siempre llega a la mitad de la información. Porque siempre te dicen, te ofrezco más, ¿no? Entonces te voy a ofrecer tal y cual cosa. Pero no te Disculpa, ofrecen, disculpa. sí, Sí, disculpa, una pregunta con referencia a lo que mencionó Arnaldo. Eh, ¿A qué te refieres con que un rondero te podría quitar libertad? lo que pasa es que los ronderos en Venezuela y todo eso no te dejan circular, te hacen seguimiento, en el extremo, ¿me entiendes? O sea, ven si constituyen, o sea, durante las elecciones vas a tener a alguien ahí vigilándote al costado. O sea, para ese, eso está la ese es, policía. es el tema de la politización justamente de las fuerzas fácticas, ¿no? La policía tiene un marco institucional, ¿no? Que Y eso, bueno, formación. y formación, y aparte está totalmente desligada de la política. O sea, no es que no es que la policía se manifieste en favor o en contra directa o indirectamente de un político. Pero con esto de las rondas, por ejemplo, ya la cosa cambia. O sea, ya estás viendo que es una fuerza que está siendo politizada y esa politización puede actuar en favor Sí. de un movimiento, como es una milicia, al fin y al cabo, en, Ujú. en- en países como en Venezuela. Sí, Para no y, detenernos ahí, voy a avanzar un poquito más, porque el tema va para largo, o sea, el tema de la ronda podríamos claro. discutir. Sí, lo todo que pasa es que quiero hacer un comentario nada más. O sea, el tema es que puede ser una buena intención tener una ronda urbana, pero puede ser mal usada por el actual o el próximo o el siguiente gobernante, Exactamente. ¿no? O Una vez sea, que el pones el problema, arma sobre la mesa, claro, así es, tú no sabes qué van a hacer con eso. O sea, de repente si nos toca pues, un presidente acuerdo con todo lo que esperamos de un presidente, lo va a usar justamente para suplir lo que falta de la policía o lo que no puede la policía. Pero nos puede tocar otro tipo de presidente o otro tipo de persona que va a usarlo para coaccionarnos o para tomar decisiones sobre nosotros, ¿no? Entonces ese es el riesgo. Yo creo que, personalmente creo que una ronda urbana mejor es potenciar la policía, ¿no? Que para eso está, que para eso es su función. Estamos exacto. generando Y lo que acuérdate se que, llama dos líneas paralelas que nunca funcionan, ¿no? Dos sistemas iguales que nunca funcionan y no conviven fácilmente, ¿no? Bueno, y acuérdate que todo esto lo hace con nuestra plata. El político promete lo que quiera, pero a alguien le tiene que quitar, ¿me entiendes? Y subiéndote el IGB o subiéndote el impuesto a la red, porque de algún lado tiene que salir, ¿me entiendes? Entonces, pucha, yo también regalo con plata de otro, pues, ¿no? ¿No? Entonces eso es lo que está mal.
Entonces, ¿cómo controlar la demagogia? La demagogia se controla con el Estado de Derecho, que es el último de los temas que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué cosa es el Estado de Derecho? Para entender el Estado de Derecho, tenemos que analizar primero de dónde viene el Estado. Originalmente es lo que se llama el estado de naturaleza, cuando estábamos en las cavernas, ¿no? Cuando no había nada, no había ciudades, no había nada, sino había tribus de humanos andando en manadas y ni siquiera éramos la especie dominante. Estamos hablando de hace 200.000 años. Ahí, ¿qué derechos, digamos, naturales teníamos los seres humanos? Solo 3. La vida, la libertad y la propiedad. Tú tenías derecho a cuidar tu vida, a andar, transitar libremente por este mundo ancho y ajeno, y de lo que capturabas, eso era tuyo o de tus compañeros de tu tribu. Vida, libertad y propiedad. Esos eran los derechos que venían originalmente en el hombre, antes de que aparezca un Estado. Vida, libertad y propiedad. No hay otros derechos naturales. De hecho, en la ley se conocen como derechos negativos. ¿Por qué negativos? Porque no tienes que hacer nada para respetarlos. Por ejemplo, el ejemplo de Martín, para respetar su vida yo no tengo que hacer nada. Libertad, tampoco. ¿Me entiendes? O sea, ojo, su libertad termina donde comienza la mía. O sea, él no puede entrar y meterse a mi casa, salvo que yo lo invite, ¿no? Pero siempre que no invadas la de los otros, vida, libertad y propiedad son tus derechos. ¿Qué pasó? Cuando el ser humano ya se asentó, empezó la agricultura básicamente del trigo, empezamos a tener por primera vez en la historia de la Tierra, una especie tenía excedentes. Esos excedentes de trigo se tenían que acumular y se tenían que vigilar porque otras tribus también querían venir y te la iban a quitar. Entonces, un grupito de gente fue destinado al cuidado de esto, a la administración de eso. Y ese es el estado incipiente, que fue creciendo, ¿no? Conforme los asentamientos humanos iban creciendo en torno a la agricultura iba mejorando, poco a poco la caza fue dejada de lado porque la agricultura proveía más, más alimento, más calorías, que eso es lo que se buscaba al final, ¿no? Porque la caza dependía de la época, de la migración y todo. Esto fue más eficiente, atrajo a más gente. Entonces, el grupito asignado, ya tenías un grupito asignado a la defensa, a la seguridad, a la justicia, a impartir justicia dentro del recinto, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo con Giancarlo discutíamos por algo, y no nos poníamos de acuerdo, y Martín era el alcalde, íbamos de Martín, y él nos ayudaba a ponernos de acuerdo. Aquí, Fortaleza dice, debo observar que el Estado-Nación, el Perú es un Estado milenario, es obligatorio tener un referente en nuestro sistema, que comercializar o trocar o no. Ten cuidado con lo de Estado milenario. Cuando llegaron los españoles, había el Imperio Incaico, pero el Imperio Incaico no tenía ni 100 años de existencia. Antes eran tribus más chiquitos, o sea, tampoco es milenario, ¿no? O sea, nuestra civilización no es que el Imperio Inca gobernó miles de años desde Venezuela hasta Chile, no, así no fue. Fue poco tiempo en que los cusqueños gobernaron todo. Antes eran tribus más aisladas. No es así nos gustaría pensarlo, pero no es un estado milenario, ¿no? No lo fue. Entonces, Arnaldo, ahí en el término tribu sí yo voy a discutir porque adelante. antes de los incas, efectivamente, habían otras culturas, o sea, ¿Sí? no eran tribus en realidad, ¿no? Pero los incas tuvieron o sea, el poder o la genialidad, fortaleza, etcétera, de poder conquistar esas fortalezas, debido a que también en ese tiempo, los estados pequeños que habían, digo por qué estados, porque según María Nostorowski, ella considera que esas culturas eran pequeños estados, ¿no? Porque cada quien tenía, pues, lo que tú mencionaste hace poco, ¿no? La defensa, seguridad, justicia, etcétera, ¿no? Entonces, sí, de yo acuerdo. creo que la acotación del compañero antes, que el estado milenario se refiere a que todas esas culturas pues, sí tenían mucha más antigüedad que los incas, ¿no?
Quizás por ahí viene el tema, ¿no? Ok, sí. Pero ojo que los incas no es que conquistaron tribus, o sea, eran ya estados formados, o sea. Tienes razón, eran estados independientes. O sea, los Chimú era un estado porque daban esto, daban defensa, seguridad y justicia a su gente. O en todo caso eran protoestados, ¿no? Eran de alguna manera una forma de organización no superior de repente quizás a lo que es una tribu, pero no se llega, o sea, no a un grado de organización tal como para llamarlo un estado. También ahí hay, para tomarlo con pinzas, ¿no? Sí, o sea, para no detenernos ahí, hay mucho de misticismo. O sea, me hubiera encantado que los incas estuvieran más desarrollados y nosotros invadir Europa, pero la realidad es que nosotros estábamos bastante atrás, ¿no? Por eso que nos ganaron tan fácil, pues. O sea, mientras Copérnico estaba descubriendo las leyes de la gravedad universal, aquí estábamos todavía rezándole al sol. Entonces, sí, habían estados pequeños, sí, totalmente cierto, las culturas pre-inca eran estados, y se unificó ya en los últimos años, y de hecho los españoles pudieron conquistarnos tan fácil porque nos agarraron en plena guerra civil. Nos agarraron en una plena guerra civil, y el que había ganado la guerra civil era Atahualpa, que era el de Quito, que no era pues la facción más querida, era el Fujimori de su época. Entonces, cuando llegaron los españoles, la otra facción lo empezó a ayudar, pues. En fin, pero no es de eso, porque ese tema es apasionante y hay que tratar de basarnos en los datos. El Estado originalmente se dedicaba a la defensa, la seguridad y la justicia. El Código Hammurabi, les invito a leerlo, hay cosas, de ahí viene el Código del Talión, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Establecía reglas de conducta que las escribían en unas torres, así como la que estoy mostrando en la foto. No voy a detenerme mucho en esto para no demorar, pero esto está desde el siglo XVIII antes de Cristo, o sea, ya tiene buen rato, ¿no? Son casi 4000 años de escrito, y esto eran las reglas que se tenía que seguir en esa época. Luego el Estado empezó a hacer obras públicas no rentables. Aquí lo que vemos son los acueductos en Roma, ¿no? Un privado no iba a poder financiar esto. Estos acueductos están tan bien hechos que hasta ahora funcionan, ¿no? No como nuestros puentes que se desploman a los 4 años, ¿no? O no se cayó, se desplomó, no me acuerdo cómo era esa cosa. Ya. Estos acueductos llevaban agua a Roma, y eso servía para toda la población de Roma, ¿de acuerdo? Esas eran las obras públicas no rentables. Estas eran las funciones del Estado original. Luego vinieron otras ideas, que comenzó con Thomas Hobbes en el siglo XVIII, complementó Max Weber. Hobbes hablaba del Leviatán, de que el hombre es malo por naturaleza, es lo que creía Hobbes. Que la paz y la unión social solo era posible alcanzar si todos nos poníamos de acuerdo en darle todo el poder a un gran ente, al Leviatán, y ese Leviatán es el Estado. Me acabo de dar cuenta que no lo incluí. En la Revolución Francesa también se fue por ese lado, que el Estado, acuérdense que en la Revolución Francesa ya empezaron el materialismo empezó a imperar en Europa. Ya no era tanto que el poder venía de Dios, sino venía de la tierra, de los hombres. Entonces, era el Estado el que tenía que tener el poder de poner el orden, ya que no se lo atribuían a Dios. La voz del pueblo es la voz de Dios, eso es de la Revolución Francesa. Entonces ya a Dios lo volvían el pueblo, cambió esa definición. Weber también hablaba de que la política como vocación, el monopolio de la fuerza es del Estado para un determinado territorio. O sea, suena interesante de que nadie tiene armas, por lo tanto no nos matamos, pero en la práctica, el que tiene el poder del Estado a veces te puede matar. Ese es el riesgo, y eso pasa. Entonces, ¿qué cosa hay? Antes de entrar al Estado de Derecho, tenemos que tener claro lo que es un Estado de legalidad. El Estado de legalidad es un Estado que tiene leyes. China es un Estado de legalidad, no es un Estado de Derecho. La diferencia es que el Estado de legalidad, las leyes ayudan al gobernante, ¿ok? No se respeta la Constitución ni nada. Si la Constitución me incomoda, la cambio. No hay separación de poderes. Un mismo grupo controla todo. Las necesidades se vuelven derechos.
Es decir, oye, esto se va a volver, los derechos, ¿se acuerdan que eran los vida, propiedad y libertad? Ya aquí, en un estado de legalidad, como en las leyes te impongo cosas, ya te pueden poner lo que sea. Así no sea un derecho, lo vuelvo obligatorio un derecho. El estado de legalidad es distinto, como le digo, China es un estado de legalidad, el Perú es un estado de legalidad. Un estado de derecho es distinto. Un estado de derecho es donde la bestia está enjaulada. Los límites, la jaula es la Constitución. El Estado no infiere en las libertades. Es decir, tú tienes que establecer un candado que no se debe mover. Las constituciones en Estados Unidos tienen como más de 200 años y unas pocas enmiendas. Y es más, en Inglaterra ni siquiera hay constitución. Hay un papel firmado en el año 1200, ¿no? Hace 900 años, que todavía sigue siendo eso lo más parecido a una constitución que tiene en Inglaterra, ¿no? Y el principio sobre el que se mueven es que la libertad es sagrada. En cambio aquí, cambiamos la constitución a gusto del cliente, cada 20 años, cada 30 años, como si fuéramos a refundar todo, y lo que está haciendo el gobernante es adecuándolo a su conveniencia. Eso no es Estado de Derecho. Estado de Derecho es cuando el derecho está por encima del poder estatal. El derecho es un control, es la jaula al Leviatán, es la jaula al Estado. Debería serlo. Y no son derechos, estas cosas, necesidades. Es otro tema que quería comentarles. Después de la Segunda Guerra Mundial, por impulso de la Unión Soviética, muchos países, muchos políticos empezaron a promover, a convertir necesidades en derechos para hacérselo exigible al pueblo, porque al pueblo tú le preguntas, oye, ¿no te gustaría vestimenta gratis? ¿Quién te va a decir que no? Sí quiero. Y como ellos no lo van a pagar, se van a querer, pues, ¿no? Entonces el político decía, vota por mí, y ya pues. Entonces a la siguiente elección, ¿qué crees? Te ofrecía otra cosa. Si tú ves la Vero, ¿no? En la última elección ofrecía Wi-Fi gratis. ¿Quién te va a decir no quiero Wi-Fi gratis? ¿No? Pero es que no, ellos ¿cómo lo va a pagar? Le va a cobrar a otro, ¿no? Pero en realidad lo que está hablando es una necesidad humana la vuelve un derecho. El problema con eso es que toda necesidad para ser satisfecha tiene un costo. ¿Quién paga esa factura? Ahí el político no te dice, después te va a cobrar. Y no está bien, pues, porque acuérdense que un impuesto es que te quitan tu trabajo, producto de tu esfuerzo. Entonces, ¿quién tiene el poder de decisión? ¿El político o la persona, la que trabajó el dinero? Esa es la decisión. Si la decisión es de la persona, el Estado debería tratar de ser más chiquito y amarrarse a los límites que le establece la Constitución. Un Estado de Derecho, como el Perú no es un Estado de Derecho. Aquí se cierran congresos, se vacan presidentes, todo, porque me sale del forro. Te cambio las reglas, te invento derechos, te invento nada. Cualquier necesidad la vuelvo derecho. Total. ¿No? Te ofrecen 1 millón de viviendas, te ofrecen... Claro, total, yo soy político, yo puedo ofrecer lo que quiera, yo no voy a pagar esa factura. Pero no es responsabilidad. Entonces, en un país civilizado, las leyes establecen los límites de lo que puede hacer los que detentan el poder. Y como el poder tiene el monopolio de la fuerza, tiene que ser muy cuidadoso. No está bien que Pedro Castillo se salga de Palacio de Gobierno para ir a departir a cualquier lado. Porque ¿con quién se está reuniendo? ¿Cuántas horas? No es pues, él tiene el poder del Estado, él tiene que ser transparente. A eso se refiere. No somos un Estado de Derecho, lamentablemente, porque el poderoso, el que asume el poder, el control del Leviatán, el control del Estado, le gusta pues cambiar las reglas de juego. Y eso no es. ¿Ok? Y esto es la última lámina que tengo. El Estado nunca resuelve un problema, solo lo subsidia. Subsidiar significa quitarle la plata a alguien y dárselo a otro. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda, consulta. Yo creo que una reflexión que tiene que quedar
a mi juicio, opinión personal, es que al igual que la imagen del oso enjaulado, la idea que debe quedar en claro es que el Estado es un mal necesario. O sea, mal porque de alguna manera está restringiendo parte de tus libertades en beneficio de que haya un cierto orden, cierta paz, cierta armonía. Pero no hay que olvidar que el Estado sigue siendo un mal. Es mal necesario, pero sigue siendo un mal. Por lo tanto, se tiene que controlar, se tiene que restringir, se tiene que limitar. Y ahí están los mecanismos institucionales para limitar justamente el Estado. Entonces, mal se hace cuando se empieza a confundir, por ejemplo, y esto es muy común en los políticos demagogos, populistas, así, que dicen, o sea, confunden pueblo con Estado, lo fusionan, ¿no? Entonces, incluso hay una política chilena que se llama Camila Vallejo, si no me equivoco, ¿no? Que dijo, todos somos el Estado, o sea, tú no te sientes parte del Estado, entonces ya está funcionando pueblo con Estado, ¿no? A diferencia con, por ejemplo, en la Constitución de los Estados Unidos, hay una clara, se marca la diferencia entre el pueblo, que es la sociedad en sí, el conjunto de personas, y el Estado, que son los gobernantes. Entonces, eso me parece que es importante tenerlo como reflexión, a mi juicio. Hacer esta diferenciación y entender que el Estado es un mal necesario, pero sigue siendo un mal al fin y al cabo. Sí, y lo peor todavía es que el presidente es un servidor. O sea, no has elegido un rey. Es un servidor. O sea, y le pagas con tus impuestos. Entonces, él no es que tiene una varita mágica, nada por el estilo. O sea, el Estado no produce riqueza, señores. La distribuye, al fin y al cabo. Exacto. Bueno, en realidad, todo eso, todo esto, lo que tú has mencionado ahorita, ¿cómo lo podemos derivar a que el país esté bien atendido, gobernado o distribuido? O sea, si de acuerdo a todas las ideas que has mencionado, los conceptos, de hecho que todos quieren el beneficio, ¿no? El beneficio del pueblo, de la nación, del Estado. Y yo creo que si se respetarían como debe ser, podrían tener ese beneficio de acuerdo a lo que realmente quisieran los propios, en este caso, miembros de un Estado, ¿no? De una nación. Entonces, con esto quiero decir que el éxito de un buen gobierno básicamente va a depender bastante también de la capacidad, de la buena intención que tenga este gobernante o este servidor público, en este caso como es el presidente, ¿no? O sea, de que realmente su gobierno lo haga para su pueblo, ¿no? Para resumir más claro, o sea, evitar la corrupción, porque la corrupción es el mal de todo esto, Sí. a menos acá en nuestro país, ¿no? Lo que pasa, Martín, y esa es mi opinión personal, es que la única forma de evitar la corrupción, de achicar la corrupción, porque no se puede desaparecer, ¿no? Pero achicarla es achicar el Estado. Ahorita tenemos 19 ministerios y estamos creando otro nuevo ministerio más de tecnología y todo eso, ¿no? Entonces, ¿por qué no crean un ministerio de nutrición para acabar con la desnutrición? ¿Por qué no crean? Porque eso no crea, eso crea burocracia nada más. O sea, el Estado tiene que achicarse. En los países nórdicos tienen 8, 9 ministerios, no 19. O sea, y tú te vas a Argentina, Argentina tiene como 30 ministerios. ¿A quién te quieres parecer, un país nórdico o Argentina? El Estado se tiene que achicar, porque el Estado se subsidia quitándole plata a la gente. Y cuando el Estado quita la plata, no lo vuelve productivo, ¿no? Lo regala. Y el político, ¿con qué criterio lo reparte? ¿Votos o corrupción? O las dos cosas. Solo 3 alternativas. Entonces no es eficiente. El Estado tiene que achicarse. A la mitad, por lo menos. Giancarlo, ¿está levantando la mano? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, quiero rescatar un poco lo que estamos conversando, que es Estado legal y Estado de Derecho, ¿no? Estado legal creo que lo que tenemos en el Perú y en todos los países, porque se Correcto. respeta las leyes en general, ¿no? Pero el Estado de Derecho es cuando el derecho de los ciudadanos están sobre las leyes. O sea, Pero, del derecho de las personas ojo, nace la Yancas, legalidad. solo los derechos vía libertad y propiedad. Los derechos naturales, no los otros.
Ya. ¿Y por qué no los otros? Porque los otros no son derechos, son necesidades, tienen costo. Para respetar tu vida no me cuesta nada, Giancarlo, pero Ujú. para educarte a ti gratis, eso sí me cuesta, ¿me entiendes? Entonces, vamos ahí. Nos ponemos como nación, no podemos ponernos de acuerdo de que el objetivo de la nación es que todo el Perú sea educado. Chévere, trabajamos para eso, pero no es un derecho, pues. Ya. O sea, alguien te lo tiene que pagar. Si alguien, Otra cosa sería el derecho al acceso a la educación. O sea, ay, Arnaldo no tiene el derecho a impedirme a mí a que yo vaya al colegio, ¿no? O que vaya a donde yo quiera capacitarme. Pero ya el exigirle a Arnaldo que él me pague la universidad o el colegio, ya es otro tema. Puede ser moralmente aceptable o no. De repente puede ser una política de Estado de que, ¿sabes qué? Tenemos que reducir el analfabetismo y puede ser totalmente loable. Pero yo creo que lo importante es sincerar las cosas. Y parte del sinceramiento es decir, oye, ¿sabes qué? Mira, es conveniente tener una nación educada y todo esto, pero seamos sinceros, y la verdad es que el derecho, la educación en sí no es un derecho, es un servicio, al fin y al cabo. ujú, Ya, entonces el Estado de Derecho sería estos tres derechos que has mencionado, que son los naturales, y en base a eso se limita a lo que es el Estado y las acciones que puede hacer. Que las acciones, correcto. como bien está mencionando Álvaro, ¿no? Puede ser de repente a mejorar el acceso a la educación, no como un derecho, sino como una necesidad del Estado de que la Ujú. población se eduque, generar mecanismos para que la gente acceda a mejor educación. Puedes Eso volverlo también la puede ser, misión del Estado. Si claro, puede quieres, ser nos ponemos de acuerdo. hasta puede ser subvencionado, Y ¿no es el cierto? O sea, tema, puede ser subvencionado en el Estado. claro, Sea, eso no el, quita el, que el Estado de Derecho, que podamos subvencionar de repente educación, ahora están diciendo internet, están diciendo otro tipo de derechos que son, como dices, nacen de necesidades, ¿no? Pero el Estado de Derecho es solamente estos tres, en base a eso se genera el marco para que el Estado actúe sin dañar estos derechos, pero Correcto. todo lo demás adicional puede crecer, digamos, dentro de un Estado, siempre y cuando sea, como bien dices, la misión del Estado, ¿no? En este caso, por ejemplo, pongamos como el ejemplo de educación que estamos hablando. claro, Sí, el tema también es que uno artificialmente puede volver derecho cualquier cosa. Y bueno, a ver, en la Unión Soviética, por ejemplo, sucedía eso, que el Estado te garantizaba, o por lo tanto te volvía derecho muchas cosas, ¿no? Comida, ¿no? O sea, alimentación, escuela y muchas otras cosas. Claro, Pero de ahí a la práctica, no, el nivel de vida de un soviético está muy por debajo que el nivel de vida de un norteamericano. Siendo que el país, o sea, Norteamérica, Estados Unidos, no garantizaba como derecho esto, simplemente lo hacía a través de los mecanismos de mercado. Entonces, o sea, acá tenemos que escoger qué queremos. Un marco institucional que te garantiza todos los derechos, pero no te ofrece, al fin y al cabo, no te ofrece nada, o que te dé la libertad de poder acceder a todos estos derechos, como suele suceder en los países desarrollallados. bueno, en mira este que, caso, pues, yo entiendo, me imagino que no se ubica, le quiso llamar derecho, pero al final debió usar, usó puso derecho a la educación, por ejemplo, ¿no? Le puso derecho a ujú, la educación, pero siempre bajo la norma de no afectar los derechos naturales. ¿No es cierto? O sea, mientras que no te afecte derechos naturales, yo le puedo llamar derecho también correcto. a la política del Estado, puedo llamarle derecho al Internet, puedo llamarlo como No, quiera, pero no, siempre y cuando, o sea, no, 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 es que siempre y Giancarlo, no, cuando, Giancarlo, no, es que porque siempre y cuando no afecte los derechos naturales. no, sí, pero lo que pasa es que si tú, por ejemplo, tú quieres dar Wi-Fi gratis, eso se tiene que pagar. Y eso el Estado no genera riqueza. El Estado, si va a pagar eso, es que le tiene que quitar la propiedad a alguien. Claro, sí, pero yo me estoy ciñendo lo que estamos hablando, ¿no? Que es Estado de Derecho. El Estado de Derecho son los derechos naturales. Yo puedo generar y decirle derecho si quiero, o decirle promoción, o decirle mi meta principal, o como quiera, siempre y cuando Ujú, no afecte estos derechos exacto, naturales que he mencionado. Pero yo le exacto. puedo llamar derecho, a eso voy. O sea, por ejemplo, Ahora, y Estados Unidos, no, Soviética le llamó derechos, ¿no? Lo pudo haber hecho siempre y cuando no afecte los derechos naturales, que es lo que estás mencionando, ¿no? Ujú, Ahora, lo importante también me parece es qué es lo que quiere una persona, qué es lo que quieres, ¿no? O sea, ¿quieres que te den derecho a educación y no la tienes? ¿O quieres
que no se llame derecho a la educación, pero la tienes. Ahí está la disyuntiva, ¿no? Porque bien por ejemplo, a ver, un ejemplo así tomado, ¿no?, de acá del Perú. Antes de el cambio constitucional, antes de la Constitución de 1993, había teníamos un Estado muy intervencionista. Y era justamente el servicio de telefonía, te lo ponía el mismo Estado. O sea, era una empresa estatal peruana la que se encargaba de hacer toda la infraestructura, ¿no?, para este tema. Entonces, ¿qué pasó? De repente, en esa época posiblemente se podría decir que era un derecho el tener el acceso a la telefonía. Sin embargo, una persona para acceder, para tener su línea de telefonía, ¿no?, podía pasar muchos años, y hay casos, ¿no?, que dice que pedían y te daban 1 o 2 años más o menos tu teléfono. ¿Qué pasó cuando empezaron a entrar los mecanismos de mercado? Que es, al fin y al cabo, en un marco de libertad económica. No es que se declaró derecho el tener un teléfono. O sea, no, nada que ver. Simplemente se dejó operar a las fuerzas de mercado y al final llegó justamente la telefonía y ahora tenemos empresas que te llaman, ¿no? Por favor, súmate a mi, o sea, únete, afíliate a mi, ¿no?, a mi empresa, ¿no? Entonces, ahí está el tema, ¿no? O sea, ¿qué es lo que queremos? Si queremos que el Perú tenga Wi-Fi en todo el territorio nacional, lo último que tenemos que hacer es declararlo derecho, porque así al final, o sea, al final se va a entorpecer todo el sistema y nadie va a tener. O sea, esa es la realidad. Si queremos realmente, por ejemplo, en el caso puntual, ¿no?, del Wi-Fi, favorezcamos la iniciativa privada, favorezcamos la inversión para que haya más conectividad, ¿no? Pienso yo. Ok. Johan quería intervenir, está con la mano levantada. Sí, a ver, Arnaldo, todavía no entiendo algunas cositas. Actualmente el Perú, el día de hoy, ¿el Estado de Derecho es un término o es un sistema que ya está implantado, no sé, tiene legislatura? O sea, ¿actualmente es eso? ¿Estamos viviendo, no estamos viviendo, se lo tenemos implantado, al menos como etiqueta, un Estado de Derecho? ¿Nuestra No, democracia tiene nuestro derecho? en la O práctica, sea, hay una en la constitución. teoría. En teoría sí hay, porque hay una constitución, pero por ejemplo la gente sale a protestar y a Merino lo dieron de baja y Merino era legal, o sea, ¿no? Ya, Pero la gente, ya. pero no era popular y se lo bajaron, ¿no? O sea, Entonces, la misma gente no respeta, miren en el Facebook cuánta gente pide golpe y todo eso, ¿no? La misma gente del Perú no respeta el Estado de Derecho. listo, Hernando. Entonces, teniendo los 3 puntos, Constitución, que limita al Estado. En la Constitución, lo que hay dentro de la Constitución, pues puede haber 1000 cosas coherentes y hasta no coherentes, dependiendo cómo lo vea cada quien, según los colores que hemos visto ¿no? Al inicio de la Constitución. El Estado no interfiere con las libertades de cada también. El Estado no interfiere porque en la Constitución está bien marcado qué debe hacer y qué no debe hacer el Estado. Y la clave es la separación de igualdad. Se supone que tenemos los poderes separados. Entonces, según tus estudios, Arnaldo, ¿qué deberíamos de considerar nosotros para que, digamos, estos 3 puntos sean rígidos y no cualquiera pueda meter la mano, digámoslo así? O sea, los peruanos, los 30, 33 millones de peruanos, deberíamos ¿cómo se llama? Asegurar, no sé si es la palabra, de que cualquier persona que llegue al poder sea algo rígido, que la Constitución lo limite, que el Estado no interfiera y que los poderes estén separados y que funcionen pues para darnos un servicio a nosotros que finalmente con los impuestos costeamos. ¿Qué debería suceder en ese sentido para que no se pueda ver estas cosas que tú has mencionado, estos 3 puntos? Y vivir en un Estado de Derecho, porque en teoría, como tú mencionas, existe, pero en la práctica no se respeta. Y creo que uno de los puntos de la Constitución es, ¿no?, respetar y hacer que se respeten las normas. ¿Qué debería suceder en todo caso? A ver, Johan, la respuesta sincera es no tengo idea, porque lo que sucede aquí es que hubo un candidato que no mintió. El candidato dijo que voy a refondar la Constitución para implementar políticas que en los 80s no funcionaron y en ningún lado han funcionado, ¿no? Está rodeado de gente muy cuestionable
y la gente votó por él. Igual tuviste 8 millones de peruanos y otros 7 millones que no, prefirieron no marcar, ¿no? Entonces, sí, o sea, Keiko puede ser todo lo que tú quieras, chévere. Pero en el otro lado te estaban ofreciendo modificar la Constitución para entrar a confiscar cosas, robar cosas. ¿Por qué la gente votó por eso? En todo caso, la respuesta está acá, ¿no? En ese tipo de reuniones. Empezar a discutir este tipo de cosas, o sea, dejar la pasividad. Conciencia. Claro, dejar la pasividad y empezar a tratar estos temas. Y ya más puntualmente, yo diría que hacer un poco, respondiendo a esa pregunta de Johan, yo diría que coger un poquito de la receta de los gringos, o sea, de los Estados Unidos. Para ellos la Constitución es la Constitución y no se toca, o ya es, No sé. ¿no? Entonces ya está, o sea, te puede gustar o no. Ya, perfecto, pero si quieres modificarla, modifica algún punto particular, pues, pero no vengas con que te cambio toda la Constitución. Ahí yo, para empezar, no porque yo sea partidario de la Constitución en sí, sino porque soy partidario de la institucionalidad. Y yo pienso que por ahí debemos empezar, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionó Arnaldo, el caso de Merino. O sea, a Merino prácticamente lo han sacado fácticamente. O sea, los hechos dicen, o sea, que, bueno, Merino llegó a la presidencia de la República mediante los mecanismos institucionales vigentes en el país. Y lo que se hizo fue manifestación tras manifestación y con 2 muertos se consiguió un objetivo político determinado que, bueno, es sacar al presidente. Eso no es viable en un Estado de Derecho. Eso no es viable en Estados Unidos, por ejemplo. O sea, ¿no? O en un país serio. Entonces tenemos que empezar a poner, o sea, a golpes sobre la mesa y decir que, oye, las normas están hechas por algo, no para romperlas. Sí, claro. Y que alguien que propone romperlas no debería ganar, pues. Bueno, Pero claro, hay un tema ahí, disculpe que interrumpa así tan abruptamente. Yendo al pensamiento, o mejor dicho, al razonamiento que tuvo hace un momento Arnaldo, en el cual, ¿por qué no votamos por un candidato que ofreció cambiar la Constitución, ¿no? Y muchas cosas más que comparadas a Keiko, que era lo que normalmente, bueno, iba a ser un gobierno así en línea, ¿no? Siguiendo los mismos lineamientos. Pero ahí creo que estamos olvidando al pueblo olvidado, ¿no? O sea, ¿por qué pasó esto? Esto es un fenómeno social, o sea, no pasó simplemente porque Castillo, mucha, que tiene simpatía, no, no es eso, sino que, o sea, los sentimientos del Perú profundo son los que se han levantado, o sea, han querido manifestar su derecho a elección, a votación, porque están seguros y convencidos y no hace falta que alguien nos venga a decir eso, porque nosotros, si nosotros nos salimos de Lima, vemos realmente la realidad que están viviendo aquellas personas, ¿no? O sea, no puede ser que en estos momentos tengamos 11 millones de peruanos que no tengan agua potable, servicio de desagüe, inclusive luz, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? ¿Te das cuenta? Ojo, Martín, ¿no? Entonces, te recuerdo que el agua potable es un servicio estatal, que si fuera privado ya las tendría. claro, pero si no ha llegado, es porque de hecho que los antiguos presidentes han gestionado mal, ¿no? O sea, yo me voy al hecho, ¿no? Que a esta altura, en el siglo XXI, haya todavía personas que carezcan de esto, ¿no? O sea, ese es el tema, ¿no? Eso es uno. Aparte de cosas más que hay, ¿no? Que carecen. Entonces, eso ha sido el sentimiento y manifestación del pueblo, ¿no? Que se ha manifestado de esa manera, votando. El tema que planteas, Martín, eso lo vamos a desarrollar. Recién vamos en el primer tema. Claro. El siguiente tema va a ser el marxismo. Entender el marxismo, porque el marxismo es inviable. Y mi intento pretencioso es explicarles por qué es inviable. El marxismo y su versión socialismo. O sea, en realidad el marxismo es lo que proviene de Marx y el socialismo también es parte de eso. Es inviable económicamente y eso lo vamos a conversar en la siguiente sesión. Claro, y ahí un poco viene, y después viene las otras recetas, y ahí vamos a ver, o sea, lo que acabas de plantear, Martín, que me parece totalmente interesante, lo vamos a poder discutir con más en las siguientes sesiones.
Johan quería levantar la mano y con Giancarlo ya con eso estaríamos terminando. Adelante, Johan. Sí, no, agradecerte, con mis palabras de agradecimiento para cierre, ¿no? O sea, nos has hecho entender, yo ya entendí, ¿no? O sea, un Estado de Derecho que es lo que debemos de perseguir todos los peruanos Sí. por nuestras generaciones, ¿no? Enseñar a nuestros hijos que la Constitución tiene que estar hecha para limitar, digamos, que nadie se pase la raya como la jaula y el oso, ¿no? Muy buena la imagen. Y que el Estado no tiene que interferir con esas libertades, ¿no? La legalidad, sí, exactamente, ¿no? No tiene que interferir con la libertad. Yo escucho ahora último, no sé, en Francia, las noticias que he visto que una señora decía que no marchaba, que era la primera vez en su vida que marchaba, salía a hacer huelga por el tema de los pases de salud, no sé qué estaban hablando, que limita sus libertades. Entonces, igual en Nueva York también salen a marchar. Entonces, que esas personas, por lo largo de su historia, creo que tienen bien claro lo que es una libertad. Nosotros no, de repente, ¿no? Uh-huh. No nos han Por inculcado ejemplo, así las cosas. en Francia hay toda una discusión de si las vacunas tienen que ser obligatorias o no. Entonces, ahí está tu libertad. Ese es un tema súper interesante, que no voy a tocarlo ahorita porque es un ratazo, pero, por ejemplo. Y lo tercero que son ¿cómo se llama? Los poderes, ¿no? Que estén bien separados. Y ahí yo tengo una guerra interna, ¿no? Si elegimos el presidente, que es el ejecutivo, elegimos a los congresistas, que es el legislativo, ¿por qué no elegimos al Poder Judicial, a los representantes del Poder Judicial? O sea, no entiendo ese escenario, ¿no? Y igual, o sea, por ahí yo, o sea, no, alguien, si disculpa quieren, terminar. después podemos hablar de los estados, de si debería haber Senado o no, yo creo que sí. Si debería haber Tribunal Constitucional o no, yo creo que sí. ¿Me entiendes? Y eso que acabas de plantear, es un tema grande, o sea, no es algo cortito, podemos dejar para después. Ya, entonces yo me pregunto, ¿por qué no? Entonces, en una charla que tuvimos hace meses, yo pregunté, no sea con mucha ignorancia, ¿no? ¿Por qué si en Estados Unidos, bueno, según las películas, porque a mí no me consta que yo veo, está el juez, ¿no? El que denuncia, y hay un montón de gente que es el jurado. ¿Por qué en Perú no tenemos un jurado? Y me respondieron que sí. En la Constitución sí menciona que en el Perú sí existen los mecanismos legales para tener jurado, solamente que no tenemos presupuesto ni tiempo para armar un jurado, y por eso que no se presta que hay un jurado. Cuando esta persona que nos capacitó nos dijo, básicamente necesitamos con urgencia un jurado, porque el juez imparte justicia con las leyes, pero el jurado es el que vela porque el proceso se lleve en el camino del proceso mismo. El jurado no dicta, no imparte la ley, el juez lo va a hacer. Entonces, en ese sentido, mi ignorancia, pues, que fue, no sé, un momento, imagínate con la sorpresa que me llevo que sí hay normativa para tener un jurado y que sí es necesario. No. Ojo que existen dos fuentes de derecho distintas. Rapidito ahí para contar. Una fuente de derecho es la que tenemos en Perú, que es el legislador. El legislador te pone una ley que te dice lo que es bueno y lo que es malo. Y el juez dice lo que has hecho cumple o no la ley. Y hay otra fuente de derecho que es la vida misma, ¿no? Que es lo que usan los ingleses, que es lo que usan los americanos. Y ahí sí tienes que convencer a un jurado y el juez son dos mecanismos distintos, ¿sabes? No es tan fácil de implementar. Pero para después, porque otra vez es un tema enorme, Johan. Ok, gracias por este momento y la verdad, muchas gracias por tu aporte. Giancarlo, gracias a ti, Johan. Giancarlo, para el cierre. ¿Cómo estás? Sí, solamente para mencionar lo importante acá, ¿no? Que en teoría, si tenemos una constitución que la cuestionamos en muchos aspectos, cuestionámosla en base a estos tres derechos naturales, ¿no? Si cumplen o no con esos derechos naturales, sí o no. ¿Por qué? Porque todo aquello que nosotros lo podemos llamar de derecho, está mal hecho, ¿no? Derecho, política, programas como la educación, el internet o lo que sea, ¿no? No debe hacer lesivo a los derechos fundamentales, que son los tres derechos naturales. Entonces, en base a eso, si vamos a hacer una reforma de la Constitución para hacer esta jaula, ¿no? Adecuada, tenemos que modificarla punto por punto, asegurándonos que no se respeten estos derechos naturales y de ahí podemos hacer las políticas que queramos, ¿no?
las políticas de educación, o podemos decirle derecho a educación, pero que no esté en la Constitución. Puede estar hay un montón hay leyes. Después de la Constitución están las leyes, ¿no? Hay diferentes tipos de mecanismos para poder implementarlo, ¿no? Solamente para hacer esa reflexión final, ¿no? Buenísimo. Ya, yo ya tengo que dejarlos, que tengo otra reunión después. Nada, Martín, estamos en contacto para la siguiente sesión. Te agradezco bastante, Arnaldo, de verdad que nos has ilustrado bastante y yo creo que acá todos los correligionarios, que sí lo llamamos a los miembros de nuestro partido, como tú bien sabes, van a estar bastante contentos y agradecidos, ¿no? Hablo en nombre de ellos también. Te agradezco, muchas gracias nuevamente y bueno, nos vemos el próximo jueves, pues, ¿no? Buenísimo, gracias. Cuídate. Chao, chao. Me pasas la grabación, por favor. Sí, de todas maneras te la comparto. Excelente, gracias. Gracias.